Muchas gracias, presidente. Pues vengo a hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde a favor de este dictamen. Es un dictamen que, como ya se señaló en la discusión previa que hubo aquí en este pleno del Senado, se allana básicamente a lo que aprobó la colegisladora en el mes de abril de 2017, el mes de abril de este año, donde básicamente se hacen algunas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como consecuencia de unos lineamientos que en su momento efectivamente emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lineamientos que causaron un importante debate público que ha sido, y me parece lamentablemente, subestimado por los legisladores que hoy han renunciado a la facultad para estar aquí para discutir este dictamen. El dictamen aborda algunas modificaciones muy concretas, una de ellas que es medular en lo que se refiere al cambio que propuso un diputado del Partido Acción Nacional, que fue avalado por la Cámara de Diputados y que fue revisado en comisiones de este Senado de la República, tiene que ver con una disposición que expresamente obligaba a los comunicadores a distinguir en sus intervenciones en medios entre el contenido noticioso y la opinión. Para tal efecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió, para dar cumplimiento a esa disposición, una regulación muy específica que hacía muy complicada la operatividad de los programas noticiosos en radio y televisión y que además conllevaba el riesgo de atentar contra la libertad de expresión, un derecho, un bien que debemos privilegiar siempre, que de repente también parece que algunos aquí prefieren hacer a un lado con el objeto de proteger algunos otros derechos que sin duda también son muy importantes, pero no podemos soslayar, no podemos subestimar el derecho a la libre expresión. Este es un cambio importante que propusieron nuestros colegas diputados, que fue aprobado en la colegisladora y que nosotros estamos allanándonos al mismo. Por otra parte, es verdad que estamos haciendo una modificación para que, por ejemplo, el tema del defensor de las audiencias, que estaba previsto de origen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para el cual, debo ser muy claro, en esa ley, cuando la aprobamos en 2014, el legislador estableció unos requisitos muy específicos y además estableció que lo único que tenía que hacerse para efectos de este defensor de las audiencias o esta persona que cumpliera con esos requisitos fuera que se registrara ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lamentablemente, quizá por la redacción de esa disposición, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpretó que ese defensor de las audiencias no solo tenía que cumplir con los requisitos que había establecido el legislador, sino con algunos requisitos adicionales que fueron creados por el instituto. Y además estableció que ese defensor de las audiencias ya no tenía que solamente registrarse ante el instituto, sino que tenía que someterse a un procedimiento de aprobación de esa autoridad reguladora, lo cual evidentemente iba más allá de lo que estableció el legislador en la ley de 2014. Por lo tanto, así como estas disposiciones están modificando y algunas otras que efectivamente también son motivo de este dictamen, para evitar ambigüedades, para evitar espacios de interpretación del órgano regulador que lamentablemente ha habido espacios que motivaron criterios distintos entre el Instituto y el Congreso de la Unión y que han originado, por ejemplo, una controversia constitucional en materia de portabilidad, que también provocaron un amparo de un jugador o de un agente económico importante, respecto del cual la Corte, al revisar ese amparo, señaló algunas atribuciones o aclaró algunas atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero nunca, debo señalar, nunca le ha dado la Corte la atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones de ir más allá
de lo que previó el legislador. Lo que sí le dijo la Corte es, cuando el legislador no haya previsto, entonces tu órgano regulador puedes legislar, porque incluso es lo que la Corte le ha avalado al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, para evitar esos espacios de interpretación, la colegisladora consideró que era importante hacer estas modificaciones para que quede precisada cuál es el verdadero alcance de las disposiciones, para evitar estas lagunas, para evitar interpretaciones que pudieran dar lugar a efectivamente dos controversias que están hoy siendo estudiadas por la Corte, pero que no deben ser motivo para que nosotros como legisladores renunciemos a nuestra facultad de legislar. Me parecería poco serio, poco responsable y poco profesional que seamos legisladores, que renunciemos a nuestra facultad de legislar con el pretexto de que vamos a esperar una interpretación de la Corte que tenemos la expectativa que nos pudiera beneficiar. Entonces, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, vamos a votar a favor de este dictamen y estamos seguros de que todo lo que se ha señalado como posibles deficiencias del procedimiento han quedado debidamente subsanadas por este Pleno del Senado de la República. Por mi parte es cuanto, señor presidente.